La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, RST, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También hay una red de emisoras amigas que retransmiten el programa. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, en Ayacucho por Radio La Voz de Ayacucho, en Puno nos escuchan por Radio Pública y Radio La Decana, cubrimos todo Puno. Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo y también vamos en podcast que nos pone AM Tagua en todo el Perú y el mundo. Usted puede escucharlo y también la página web de Radio Santa Rosa, no se olvides, www.radiosantarosa.com.pe y los aplicativos móviles. Bien, estamos ya con Rosa María. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes a través de toda la red Sodomco y estaciones aliadas en todo el Perú, y también a toda la enorme audiencia que nos sigue fuera del Perú, lejos de casa, ahora más unidos que nunca por justamente la situación que está viviendo el mundo. Amanecemos hoy, Abel, con nuevas medidas. Así es. Importantes. Ya habíamos anticipado, creo, en varios programas, que era inevitable que el Ejecutivo anunciara una prórroga al estado de emergencia y un aislamiento obligatorio hasta después de Semana Santa. Va a ser hasta el domingo de Pascua inclusive. El lunes 13 regresaríamos a trabajar, pero falta, por supuesto, el plan de regreso a una normalidad que va a ser distinta, ¿no? Sin colegios, probablemente sin universidades, con educación a distancia, sin reuniones sociales, sin participación en espacios públicos, sin eventos deportivos, etcétera, etcétera. Es lo que presumimos va a suceder. Pero, mientras tanto, ayer el presidente anunció un paquete económico que tiene varias aristas. Más adelante vamos a hablar con el ex ministro de Economía, Miguel Castilla, en el programa para hablar un poco de estas medidas económicas, cómo estas se direccionan a diferentes grupos sociales dependiendo de su necesidad. Está claro que el Perú es un país muy informal laboralmente. 70% de la población económicamente activa está en la informalidad. Y de esa población informal, mucha, por cierto, está en la pobreza. Más de 9 millones de peruanos son pobres. Entonces, el bono de 380 soles que ya se está entregando cubre a una parte de esa pobreza. Pero es evidente que no cubre a toda. Muchas mujeres, gente nos ha escrito en estos días, seguramente a ver el programa, a ti también, diciendo soy madre soltera, tengo 3 niños, no tengo trabajo, soy vendedora ambulante y no estoy en la lista. El gobierno ha ampliado a otro universo de personas el bono de 380, que son independientes, lo que se conoce como trabajadores independientes, que sí pueden haber tenido en el pasado algunos ingresos mejores que los que están en pobreza, pero que en este momento no los tienen porque justamente su actividad laboral ha sido paralizada. Ahí va a entrar otro paquete de personas. Pero luego el gobierno ha hecho algo que no tiene precedentes, creo yo, en la historia del Perú, que es subsidiar la planilla. Es decir, así es, impresionante esa parte. Que ganan menos de 1.500 soles, el Estado va a pagar el 35% de esa planilla. Se lo va a pagar
al trabajador a través del empleador. ¿Para qué? Para que el empleador no los despida, esa es la idea, no pierdan su trabajo, que por algún tiempo, no sabemos cuántos meses, ese subsidio a la planilla haga que no se pierdan los puestos de trabajo. Son soluciones que vienen de otras partes del mundo, por cierto, pero que en este caso creo que son muy relevantes. Para darle más liquidez a la gente, no va a haber este mes aporte a la AFP. Para darle más liquidez a la gente, se le permite retirar 2.400 soles de su CPF. Eso es lo que se ha anunciado ayer. También el Banco Central de Reserva está adoptando una serie de medidas sobre el encaje de los bancos que le devuelven al banco mucha liquidez para prestar plata. Pero claro, eso implica también una reforma en cada banco, porque si van a prestar a las tasas de interés a los cuales están habituados a prestar, va a ser difícil, ¿cierto?, una reactivación económica muy rápida. Pero todo esto son incentivos para poner más dinero en la economía, que de esta manera la economía no se deprima tanto que entremos al círculo vicioso de no inversión, no crecimiento, no empleo, no consumo, y de nuevo, no inversión, no crecimiento, no empleo, no consumo. Hay varias medidas también de orden público. El presidente está harto pues, de la gente que incumple la cuarentena, porque tiene razón, las regiones que más casos tienen son las donde hay más detenciones, que son el norte, Tumbes, La Libertad, Piura, Lambayeque, Loreto. Se está pidiendo que las Fuerzas Armadas ahí evalúen medidas más radicales de toque de queda. No extrañaría el toque de queda a las 2 de la tarde, es decir, sales, haces tus compras en la mañana y ahí no sale nadie más. Ese toque de queda demanda una mayor presencia militar y policial. Y eso implica llamar a licenciados del ejército de las últimas 3 promociones, o sea, 2019, 2018 o 2017, para que puedan ayudar en la labor de patrullaje. Creo que esto va a ser anunciado hoy, Abel, porque este incidente con un policía en Piura que ha sido tan difundido en las redes, un policía no difundiría esa información si no tuviera la autorización de su comando. Le están difundiendo es para que la población se sensibilice con esta realidad y entienda que es necesario un toque de queda de muchas más horas. Eso es lo que probablemente pase, reitero, en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Loreto. También, además de estas medidas de alivio económico, de estas disposiciones para tener más liquidez en la economía, estas revisiones control, si quieres, de la infracción, porque también el presidente ha anunciado un registro de infractores para que puedan ser procesados. Ha pedido al Parlamento facultades legislativas para legislar en 11 materias, que son relevantes a 2 grandes temas: la emergencia sanitaria y la recesión que viene después de la emergencia sanitaria. Y la única medida que mencionó específicamente el presidente, que era la 11ª, sobre el control concurrente con la Contraloría, es la única que no han aprobado anoche en el Congreso. Mención aparte merece la conducta del Congreso, por cierto, pero la única que él mencionó es la única que no aprobaron. ¿De qué se trata? Cuando tú le pides un control concurrente a la Contraloría, le estás diciendo, por favor, verifica mi trabajo paso a paso. Supongamos que se trata de un funcionario público honrado, que los hay, muy bien. Ese funcionario público no quiere equivocarse, porque muchas veces no hay un problema de dolo, sino un problema de error. No quiere equivocarse y quiere que la Contraloría lo acompañe paso a paso. Y esos pasos dados con la Contraloría, de la mano de la Contraloría, lo deberían liberar de toda responsabilidad, porque ya le pidió a la Contraloría que concurra en el control de su operación. ¿Pero qué dice la Contraloría? La Contraloría te puede, sí, dar control concurrente, pero te dice, no, después vengo, te examino y te castigo por lo que has hecho que yo te dije que hicieras. Aunque a usted le parezca increíble, ese es el Estado peruano. Entonces el funcionario público no hace nada, porque el control concurrente no tiene ningún efecto en
en el control posterior. Entonces, cuando se está pidiendo control concurrente y control posterior, lo que se está diciendo es, sí, control posterior, perfecto, control concurrente, pero permíteme hacer contigo, no me dejes solo, porque yo no quiero robar, quiero hacer las cosas bien. Y lamentablemente la Contraloría todavía está en la lógica de chapo. A ver, haz todas tus porquerías y yo después te chapo. Cuando podría perfectamente tener una lógica concurrente que en el Perú lamentablemente no tiene. Entonces, hay un problema ahí de esencia, ¿no? Pero por supuesto, esa facultad no se la dieron al Estado peruano, al Ejecutivo, para legislar sobre esa materia. Hay que entender que el contralor, excontralor Alarcón, elegido por UPP, por Arequipa, es, aunque ustedes no lo crean, una persona que tuvo que renunciar por severas faltas, es el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Y claro, han votado en contra. No le van a dar... ¿Se cortó? ...al Ejecutivo. ¿No? Abel, ¿estás ahí? Sí, estamos al aire. Lo que pasa es que el internet está fluctuando y le pedimos mil disculpas a las personas porque está fluctuando el internet. Pero te estamos escuchando muy bien, Rosa María. Y felizmente el audio lo tenemos por teléfono fijo. Ese sí es indestructible, porque claro, como nadie lo usa, estamos muy solos en la línea fija. Y le recomiendo a todo el mundo que use los teléfonos fijos si quiere comunicarse bien, porque es mucho más fácil. Le han pedido todo el tiempo a través de distintos mensajes, nosotros también, que no saturen las redes. O sea, si todos los chicos que están desocupados se ponen a jugar, con mucho cariño para los gamers, ¿no? Pero les recuerdo que mejor es que jueguen de madrugada, porque a esta hora hay mucha gente haciendo teletrabajo, y la próxima semana va a haber mucha gente educándose a través de las redes. Lamentablemente, como hemos dicho, el Perú no estaba preparado en fibra óptica para la cantidad de datos que va a demandar en estos días, ¿no? Pero en fin, tenemos 15 días por delante para pensar por todas esas cosas, ya no vale la pena lamentarnos. Pero miremos sobre qué cosas, que es bien interesante, ha pedido facultades el Ejecutivo. Porque ha pedido sobre una lista de asuntos, como repito, que tienen dos grandes ejes. Uno es la emergencia sanitaria en sí misma, y otra es cómo afrontar la recesión que viene acompañada en el mundo entero de esta emergencia. Entonces, lo primero que han pedido es una reorganización de los servicios de salud, ¿sí? Para regular, leo, los medicamentos, equipos e insumos médicos, promover la investigación científica y tecnológica para enfrentar epidemias y acciones que garanticen seguridad y salud en el trabajo. Esto va a implicar probablemente modificaciones en la ley de medicamentos, modificaciones en la ley general de salud, sobre todo para las intervenciones del Ministerio de Salud sobre áreas donde en este momento no está interviniendo. Y yo espero un mayor financiamiento de investigación científica, porque se necesita data para poder tomar decisiones. La OMS puede ayudar, los países más ricos que tienen más investigación también, pero también se tiene que tener una data propia. Me imagino que por ahí va esta solicitud de reorganización de los servicios de salud. También todo lo que es tributario. Ahí hay una larga lista de reglas tributarias que tienen que cambiar, pero cambiar para bien, pero temporalmente. Lo que se pide es incrementar la disponibilidad de recursos para proteger la canasta familiar, tanto fiscales como familiares. O sea, el fisco quiere entrar sobre la liberación de determinados fondos que tiene el fisco para poder ayudar a financiar estos bonos que se están haciendo en esta semana. Flexibilizar tasas y calendarios tributarios, eso es muy importante. Y también brindar créditos blandos a pequeña y microempresa, también importante. Hay un fondo para eso, pero se necesita ley, ¿cierto? Y así ayudar a la reactivación económica. Entonces, por un lado, una expansión del gasto público, por otro lado, una flexibilidad tributaria con el contribuyente, y por otro lado, crédito. Esos son los tres ejes, digamos, de las medidas económicas más importantes que se van a dar. Una expansión de la inversión pública.
¿Por qué? Porque la inversión pública genera dos cosas, genera mucho empleo, y al generar mucho empleo, genera mucho consumo. Lo necesitas, ¿para qué? Para reactivar la economía. Entonces, sí es una buena medida. Lo que pasa es que la inversión pública ha estado muy atorada por todos los escándalos de corrupción que hemos tenido en América Latina, pero es necesaria. Entonces, están pidiendo una simplificación y promoción de la ejecución de inversión pública y también promover la dinámica privada en la prestación de servicios generales y la reactivación económica a través de la inversión en gobiernos locales y regionales. Luego hay todo el tema policial, que es control de orden interno, ¿no es cierto? Quieren reforzar algunas medidas que pueda tomar la Policía Nacional en estado de emergencia, en coordinación con las Fuerzas Armadas, y garantizar de esa manera que se cumplan las disposiciones. Hay también normas de promoción del empleo y fiscalización laboral. Es decir, el programa de subvenciones, que en el Perú no existe un programa de subvenciones, pero se tendría que crear un programa de subvenciones a microempresas, a pequeñas empresas, y asignar recursos a programas de empleo, tipo, ¿te acuerdas del país? Programas de empleo temporal que daba el Estado, justamente, ¿para qué? Para poner dinero en el bolsillo de la gente que necesita desesperadamente un empleo para poder subsistir. Y también, obviamente, todas las normas de inspección laboral y que prevén el abuso que puede haber en situaciones adversas en este. Todo el tema de educación, han tenido facultades para eso también. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación, lo hemos comentado, necesita tener facilidades tecnológicas, tanto como de acceso a material educativo como a difusión de material educativo. Ayer me escribió un profesor, de acá cabe el comentario, muy preocupado por lo siguiente, Abel, y creo que es una preocupación de muchos profesores. Si vamos a pasar a un esquema de teleeducación, se le va a pedir a un profesor que asuma el costo de conectarse con sus alumnos, con su aula, a través del Skype, del Zoom, del Hangout, de la que sea, del Meet, de la aplicación que sea. ¿Quién va a asumir los costos de Internet? Los asumen los alumnos, por cierto, que están recibiendo el servicio, pero finalmente están recibiendo un servicio. Del otro lado, los asume el profesor, que es una persona, como sabemos, bastante mal pagada, como para que pueda consumir sus propios datos de celular. Es imposible, no le alcanzaría las horas que tiene que dictar en, digamos, sentar esto. Hecha la consulta, me han señalado que se está coordinando entre, por ejemplo, la educación universitaria está coordinando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para tener un acceso gratuito, pero también el Ministerio de Educación en los niveles de básica también está haciendo lo mismo. Es decir, no se va a cargar sobre el profesor el costo de Internet. Eso es muy, muy importante, porque si no, no puedes hacer teleeducación. Si tienes que cargarle al profesor 200, 300, 400 soles de Internet al mes, simplemente no lo va a hacer. No le alcanza. No hay forma. Entonces, esto es algo que tiene que venir en este proyecto de ley, y espero que lo tengan listo muy rápido, porque sí es una preocupación de muchos profesores, es completamente atendible y que, claro, nadie estaba pensando en esto hace una semana, pero que actualmente es importante. También hay un séptimo pedido de ley de protección de población vulnerable. Y acá hay tanto que decir, Abel. Hay varias personas, no solamente en pobreza, sino también víctimas de violencia en el entorno familiar, adultos mayores solos y discapacitados, pueblos indígenas y originarios, condenados, adolescentes internados en establecimientos para infractores, niños con discapacidad, cada uno con una problemática bastante complicada. Por ejemplo, ayer la congresista Arlet Contreras ha presentado un proyecto de ley para que una de las medidas de protección del entorno familiar es que durante el estado de emergencia, cuando tienes aislamiento obligatorio, se retire al agresor, el juez ordena el retiro del agresor de la vivienda familiar. Porque es un infierno estar encerrado, ¿no es cierto?, un mes con la persona que te golpea, porque no tienes a dónde huir. Entonces, este tipo de medidas tienen que venir en un paquete,
se organice en torno a esta nueva realidad. Te cuento otra historia que ayer, lamentablemente, creo que no me han entendido bien en el Twitter, pero espero poderla contar bien. En el Perú hay niños autistas como en cualquier otra sociedad. Son invisibles, muchas veces no los queremos ver, pero están ahí. A diferencia de otras discapacidades, el autismo en un niño que no se comunica verbalmente, escucha perfectamente, pero puede ser un autismo profundo que no habla, genera una enorme ansiedad. Y estos niños tienen programas fuertes de educación física, de trabajo físico, si se quiere, justamente para reducir el estado de ansiedad en el que se encuentran. Hacen deportes, participan en actividades físicas como parte de sus rutinas diarias, porque para un niño autista la rutina es fundamental. La repetición de la rutina es lo que le da tranquilidad. Estos niños no pueden ser medicados como adultos. ¿Por qué? Porque son niños. Ningún pediatra va a medicar a un niño autista con ansiolíticos, por el amor de Dios. Estos niños que están encerrados en este momento están sufriendo terriblemente y para sus padres calmarlos es muy difícil. Yo no quiero tener que pasar un video de lo que sucede con un niño autista encerrado porque me parece absolutamente morboso, pero es espantosa la situación de estas familias. Algunas madres, en su desesperación, están sacando a los niños a la calle solos. ¿Qué les pasa? Que todo el barrio sale por la ventana a gritarlas, a decirle irresponsable, cómo saca al niño. Y el niño tiene que salir porque si no se vuelve loco. ¿Qué han hecho en España? En España se ha permitido que los niños autistas salgan con un solo cuidador, que es el mismo que lo cuida dentro de su casa, que no tengan contacto físico con absolutamente nadie. Les permite 1 hora al día fuera en el parque más cercano a su casa, para que caminen, den vueltas, hagan un poco de ejercicio. Llevan un distintivo azul. Es terrible tener que marcar a los niños, ¿no? Pero en fin, ¿para qué lo llevan? Para que la gente no los insulte. Entonces, de esa manera están trabajando el tema en España. Yo espero que estas normas le permitan al Ministerio de Salud entender que hay un problema que va más allá de la epidemia, que sí puede ser tratado sin que cause daño ni a la sociedad ni al niño, es decir, evitando toda forma de contagio. El niño puede salir en la medida en que no tenga contacto con nadie, pero tampoco se trata de llevarlo a hacer compras, ¿se dan cuenta? Porque en realidad ese no es el ejercicio que necesita estar al aire libre y correr. Estamos hablando de cientos de niños autistas en el Perú que no están necesariamente empadronados en el CONADIS. La medida tendría que ser primero para los que están empadronados en el CONADIS, porque ahí hay una constancia, hay un carnet de que el niño efectivamente tiene una discapacidad. Pero hay cientos de niños, si no miles, que no están empadronados en CONADIS. Yo sé que faltan 15 días, pero créanme, estos 15 días, estas 2 primeras semanas, para muchos niños autistas y sobre todo para sus padres, han sido un infierno. Entonces, sí, se necesita una ley que permita atender discapacidades, porque no todos somos iguales. Somos iguales ante la ley, pero no somos iguales en nuestra relación en sociedad. Y necesitamos lo que se llama ajustes razonables en la ley de discapacidad, para que estas personas razonablemente puedan seguir viviendo sin que se les tenga que administrar ansiolíticos que no se requieren para niños y adolescentes que no están en necesidad de ser medicados. Además, obviamente la prestación de servicios públicos es clave. O sea, si aquí no hay agua, no hay luz, no hay generación eléctrica, no hay gas, etcétera, no se puede mantener estas cuarentenas que yo creo que se van a tener que repetir en algún momento. Entonces se tiene que garantizar agua, saneamiento, energía eléctrica, combustible, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios, entre otros, y entre este grupo de medidas también sanción a las llamadas malintencionadas a call centers que son de servicios públicos, ¿no? Y obviamente hay también medidas de reactivación económica. Están pidiendo abiertas: agricultura, pesca, acuicultura, minería, industria, turismo, pequeña empresa, etcétera. Medidas de reactivación económica no las conocemos, pero hay una solicitud abierta en esa materia. Promoción cultural y turismo, porque es uno de los sectores que va a quedar muy, muy golpeado, y se necesitan normas de fomento justamente dentro del sector turístico. Y
Finalmente, la propuesta número 11 era el control de la Contraloría concurrente posterior a adquisiciones e inversiones. Es decir, que te dejen comprar, que te acompañen en el proceso y que luego venga el control posterior. Pero no han querido. Y ahí la mano, pues, creo yo, obstruccionista del Congreso, porque ni para eso sirven, ¿no? Se les dijo que no podían tener una reunión del tipo que tuvieron ayer. No sabemos las consecuencias, pero hemos visto a un congresista de equipos de protección que son médicos, ¿cierto? Para pararse y tener la foto, seguramente dará la vuelta al mundo entero, ¿no? Entonces, francamente, creo que nos hace falta un Congreso que esté a la altura de las circunstancias y parece que eso no va a ser tan fácil de obtener. Muy bien, a ver, estas son las facultades, lo que se está pidiendo, en fin, para que se puedan enfrentar estas dos amenazas, una la sanitaria, otra la económica. No sé si tenemos preguntas o vamos ya con nuestro invitado. Sí, Rosa María, dame un minuto. Lo que pasa es que hemos tenido problemas con el internet acá. Estamos, tú sabes que nosotros hacemos magia con los teléfonos. Les pedimos 1000 disculpas a nuestros amables oyentes, pero ya estamos transmitiendo. El audio, como tú sabes, no ha fallado para nada, pero el internet sí acá falló y la imagen sí. Vamos a ir con el señor Castilla, que ya nos hemos comunicado, está a la espera de la comunicación, y en este momento ya lo vamos a poner al aire para que puedas conversar y preguntarle sobre todas las medidas económicas que ayer el presidente de la República ha planteado. Así es. Vamos a A ver, voy a tomar el teléfono en la mano para escucharte mejor. Cuéntame, ponme en contacto, por favor. Sí, en este momento estoy ya comunicándome con el señor Miguel ¿Aló? Castilla. Un segundito, dame, Rosa María, ya Perfecto. estamos. No estoy viendo la noticia. Es importante señalar que hasta el momento ya 725.000 familias, porque es una persona por familia, han recibido el bono que el Estado está dando de 380 soles. Eso básicamente es para comprar lo indispensable para estar en casa y no salir, es decir, básicamente comida y productos de limpieza y productos farmacéuticos. No es pues una cantidad gigantesca, como ustedes, sirve para paliar estas necesidades básicas y sirve con otras medidas que se han dado para poder pasar, digamos, para pasar el mes, porque se trata de millones de peruanos que viven al día, que viven de lo que ganan cada día en su ejercicio laboral. Entonces, si no pueden trabajar, Rosa María, las personas necesitan algún pequeño ingreso que por lo menos les ponga un plato de comida sobre la mesa. Rosa María, ya Agua, estamos, electricidad. ya estamos. De eso se trata este tipo de medidas que se llaman de alivio a la pobreza, ¿no? Bien, ya estamos comunicados con el exministro Luis Miguel Castilla. Muy bien, exministro, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, muchas gracias. Bueno, lo primero que queríamos un poco saber es lo que todo el mundo se pregunta en un clima de incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué pasaría si no se toma ninguna otra medida económica, al margen de las sanitarias, ¿no? ¿Cuál es el escenario? Bueno, el escenario es un escenario bastante complicado. Quizás esta sea una de las crisis más complejas que no solamente el Perú, sino el mundo está enfrentando en muchísimos años. Hay cálculos que muestran una recesión muy fuerte de no tomar medidas. El gobierno las apunta en una contracción del 2% del crecimiento. Creo que se queda corto. Yo creo que sin medidas podemos entrar en una recesión muy profunda de menos 5, menos 6%. Por lo tanto, es importante las medidas que el gobierno está dando y entender que esta crisis es inédita, es muy inédita en cómo se ha dado y cómo puede seguir dándose de no contenerse la propagación de la pandemia. Así es. Ahora, el tema es el siguiente. Como usted dice, no hay en la literatura económica, digamos, un paralelo a esto. O sea, hay que ponerse, digamos, un poco creativo. Porque esto no es un terremoto que destruye infraestructura, ¿no? No es un tsunami, no es un fenómeno del Niño.
la infraestructura sigue intacta, exactamente igual. No es una hiperinflación desbocada por el primer gobierno de Alan García, por torpeza, ineptitud, etcétera. Esto es fundamentos fiscales sólidos, es decir, todo bien y de repente todo se cae. El tener la base buena implica que el retorno puede ser rápido. Creo que no, porque, a ver, acá para entender un poquito la crisis que estamos enfrentando. Usualmente las crisis externas, digamos, las tradicionales, en las que estamos acostumbrados, son una caída en el precio de la materia prima que exportamos, del cobre, por ejemplo, una caída de los flujos de turismo, una salida de capitales, es lo normal y lo que el Perú normalmente ha atravesado. La crisis del 2008, por ejemplo, que es una crisis muy fuerte a nivel global, llevó el crecimiento del país de 10% a 1%. En esta oportunidad, a ese mismo shock externo se suma un shock interno, que son la caída en la demanda, digamos, la gente gasta menos, las empresas invierten menos, y los temas de la cuarentena. Y esto es particularmente importante porque esto es un efecto que tiende a agravar el impacto del shock externo. Y acá, por ejemplo, cuando se habla de la famosa, el riesgo de que se rompa la cadena de pagos, un ejemplo es claro para que los oyentes puedan entender. Si, por ejemplo, yo soy dueño de una empresa de confección, de uniformes de colegio, por decir, y soy formal, tengo 10 empleados. Y obviamente ante este shock, no solamente no puedo trabajar, mis trabajadores no pueden acudir por la cuarentena que todos tenemos que cumplir responsablemente, sino que esa venta de uniformes de colegio se ha postergado. No voy a tener los ingresos que eso me va a dar. Por consiguiente, si no tengo esos ingresos, ¿cómo voy a yo poder pagar a mis empleados? ¿Cómo yo voy a poder pagar el alquiler? ¿Cómo voy a poder pagar los impuestos? Y a su vez, los empleados que trabajan conmigo, que no pueden trabajar, digamos, no pueden acudir a la fábrica, a su vez no van a tener ingresos que les permita consumir. Y esto es lo que se conoce como la famosa quiebra en la cadena de pagos. Y esto tiende a exacerbar el problema externo. Entonces, acá para entenderlo claro, un día de cuarentena, Rosa María, significa más o menos pérdidas entre 350 a 400 millones de dólares de menor producción, que es un monto enorme. Incluso estos montos son de cierta forma mitigados por el hecho de que sigue produciéndose bienes de atención a la canasta familiar, los supermercados siguen funcionando, las farmacias, las minas siguen produciendo, pero incluso el resto de la economía se encuentra apagada, un 60% de la economía se encuentra apagada. Por lo tanto, el riesgo de esta ruptura en la cadena de pagos, como comentaba, es que las empresas quiebren y obviamente que los trabajadores pierdan su trabajo. Por lo tanto, es fundamental que el gobierno, que está llevando medidas acertadas, siga haciéndolo, porque reitero, el riesgo no se acaba en la cuarentena en los siguientes 15 días, es en estos 30 días de cuarentena que vamos a tener, sino el riesgo principal es que una vez que se relajen estas medidas, digamos, de contención, vuelva un rebrote. Y para evitar esto es fundamental que cuando lleguen las pruebas de descarte, los famosos kits que deben de llegar de la China este fin de semana, haya una estrategia efectiva para hacer un muestreo suficientemente grande que permita focalizar la atención del gobierno en aquellos focos donde está Entonces estamos ante una situación inédita porque no tenemos certeza de si es que esto acaba en los siguientes días. Claramente no va a acabar, y riesgo de que hayan estos rebrotes solamente es un tema del gobierno y sus políticas de expansión fiscal del Banco Central y de inyectar recursos a la banca, al sistema financiero, sino de los ciudadanos, que debemos estar conscientes de la responsabilidad que tenemos para que esta crisis de salud pública tremenda no se convierta en una crisis económica que afecta a los bolsillos de todos. Claro, hay también una sensación, digamos, desde ideológica o política,
de que esto es la caída del modelo capitalista, que acá se acabó el libre mercado y que a partir de ahora triunfa el Estado sobre las demás formas de provisión de servicios, y que solo el Estado es un buen proveedor de servicios y de bienes, y que es el fin finalmente del libre mercado. Yo estoy haciendo una caricatura, pero más o menos esa parece ser la aspiración de muchos. En estos 15 días han encontrado por fin que un pequeño virus derrumba el capitalismo. ¿Es así? Yo creo que es todo lo contrario, porque si uno, por ejemplo, compara por qué países como el Perú y otros países, digamos, en desarrollo enfrentan estos problemas frente a que tiene los casos, es el país que tiene mejor controlado, digamos, la propagación de la epidemia, y hay quizás 3 factores que son claves en distinguir por qué afecta más a unos países y a otros con el mismo modelo económico de capitalismo. Nosotros somos más proclives a esto porque tenemos un esquema de atención pública deficiente. No tenemos suficientes camas en las UCIs, no tenemos suficientes equipos de ventilación que permitan atender a los enfermos. Alemania sí. No tenemos las mismas condiciones de higiene y salubridad en los CIS. Otros países lo tienen. No tenemos suficiente capacidad de internet de banda ancha para poder trabajar en nuestras casas. Otros países lo tienen. Y ninguno de esos 3 temas tiene que ver con el modelo económico ni con el capitalismo, sino tienen que ver con países que tienen que tener, digamos, la provisión mínima de servicios públicos. En salud, por ejemplo, es fundamental que tengamos la capacidad de atención. El temor, digamos, de un rebrote es que no vamos a tener la capacidad de poder atender estos casos, que hoy día se ubican en 580, como dijo el presidente el día de ayer. Hoy será un poco más, pero a medida de que la población se vaya, digamos, lamentablemente contagiando de este virus, el riesgo es que se rebase nuestra capacidad de sanitaria, y eso no tiene nada que ver con el modelo económico. De hecho, muchas de las medidas que está tomando el gobierno es para apoyar a las empresas para que puedan capear ese temporal y los trabajadores puedan ver menguados sus ingresos. Y acá tenemos un gran desafío, Rosa María, que es que tenemos 12 millones de peruanos que tienen trabajos informales. ¿Cómo le llegamos a esos 12 millones de peruanos? Y el gobierno hace bien en hacer lo más efectivo, que es darles plata. El programa de los 380 soles está bien, quizás vaya a tener que hacer otro tanto por los siguientes 15 días y inyectarle liquidez a las empresas para que no quiebren. Acá lo fundamental es minimizar las quiebras que lamentablemente van a haber y minimizar la pérdida de empleos a la población. Creo que hay conciencia de las autoridades y del gobierno de la trascendencia y la importancia que tiene este objetivo. Creemos que esto obviamente no es un shock, es un shock temporal, esto va a pasar. El tema es que no sabemos cuándo. Esto no va a pasar, y sería errado pensar de que acá al 12 de abril todo se va a recuperar como estaba antes. Eso es falso. Ahora, esto es una crisis muy severa. En ese esquema creo que hay un factor que es el comportamiento de la banca comercial. Es decir, el BCR está reduciendo las tasas de encaje para darle liquidez a la banca comercial. Pero la banca comercial no quiere cambiar su política crediticia. Y no estamos observando, salvo algunas tareas de colaboración con el gobierno para el pago de los bonos, etcétera, no estamos observando un cambio en esa política, a diferencia de la banca comercial de otros países de la región que sí lo están haciendo. Entonces, si me van a seguir prestando a las tasas en las que me están prestando, y me van a pagar un interés bajísimo por mi dinero, o sea, la banca tiene que cambiar, y el problema es que la banca no puede cambiar por imposición del Estado. Y ese es un problema bien serio. ¿Cómo arreglar ese problema? ¿Cómo generarle una competencia a la banca para que cambie? Creo que el tema de la banca es delicado porque, de hecho, no hemos mencionado hasta ahora la posibilidad de que haya una crisis bancaria. Acordémonos que en el año 98, que fue la crisis más parecida a esta, en la crisis, digamos, hace más de 20 años, fue una crisis bancaria.
donde un choque externo hizo de que quebraran la mitad de los bancos. Así es. Ya, digamos, de la posibilidad de que los bancos puedan reprogramar por el pago de intereses, y creo que eso se viene estudiando. Lo importante, creo yo, es acordarnos que cualquier crisis puede ser agravada si entramos en una crisis bancaria. Ojo, eso no lo tenemos hoy, pero eso no quita de que pudiera pasarlo, y ahí creo que es el acabose, porque no tendríamos solamente una crisis externa, una crisis interna de no poder producir por la cuarentena, sino que los bancos pueden entrar en presión. Entonces acá yo sería más bien cauto. Yo creo que sí hay conciencia de todas las, digamos, las autoridades y los agentes económicos, incluidos los bancos, de tener que poner el hombro en esta situación, pero la cautela tiene que primar, porque un país que entre en inestabilidad financiera y básicamente que los bancos entren en problemas sería muy complicado. Y solamente falta que una pequeña financiera, una cooperativa, entre en problemas, y eso tiende a magnificar los problemas. Entonces yo llamaría más bien a la cautela, a la calma. Los bancos no pueden ponerse de lado, ciertamente. Y no populistas en el Congreso, si usted ve, hay proyectos muy populistas en el Congreso que quieren, por ejemplo, exonerar de intereses a todas las deudas. Entonces, claro, ante esas locuras, al otro lado tiene que haber una respuesta más o menos que busque algún tipo de compensación en esa situación. Por cierto, ese es el riesgo que tenemos, que ahora tengamos, que el populismo se imponga. Y me parece más bien positivo el que el día de ayer, el Congreso le haya dado las facultades rápidamente al Ejecutivo para legislar en temas económicos. Acá zapatero sus zapatos. Acá en estos momentos de crisis no tenemos ningún espacio para la improvisación ni para el populismo. El daño puede ser incluso peor del que estamos ya enfrentando, y los costos a la población mucho mayores. Entonces, acá, digamos, la invocación, creo yo, es a la calma. Tenemos que confiar que tenemos buenas autoridades económicas, que tenemos espaldas financieras para llevar esto adelante. El plan de estímulo que la ministra de Economía ha anunciado del 2% de PBI, esos 16.000 millones de soles que se van a inyectar a la economía, eso va a ayudar. Creo que quizás haya que hacer un esfuerzo mayor, pero acá los agentes económicos tienen que percibir claridad en lo que se viene, y si tenemos un actor que comienza a hacer populismo, ahí vamos mal. Entonces creo que una señal de responsabilidad ha sido esta delegación de facultades, y espero que el Congreso tome conciencia que este no es momento de experimentos ni de populismo. Sí, y además el otro problema es que, claro, las bolsas en el mundo, y la peruana también, todas se caen por la incertidumbre. Obviamente, cuando hay incertidumbre, el inversionista quiere liquidez, o sea, como dicen, cash is queen. Entonces sacan todo lo que venden sus bonos, venden sus valores, venden todo lo que es mobiliario rápido para regresar al efectivo. Y el problema es que eso en realidad refleja la sensibilidad del inversionista en el mercado, pero no refleja necesariamente que esa va a ser la conducta en el tiempo. Y lo menciono por el tema de las AFPs. Hay gente desesperada que ve esta cuenta de AFP como su plata hoy, y la quiere hoy. Y están aprovechando más esta crisis para meter mucha presión para que se les entregue hoy el íntegro de lo que está en su cuenta. Ahí cometeríamos un error, porque una cosa es los recursos que están depositados en la banca, que es muy distinto del ahorro financiero, es muy distinto, y uno efectivamente lo puede sacar. Y lo otro es meternos con un ahorro de largo plazo. Uno de los problemas que tenemos en el Perú, y que se ha visto en otros países como Chile, es que las pensiones no son suficientes cuando nos jubilamos. Son pensiones que son, en algunos casos, exiguas, no alcanzan. Entonces, obviamente, si el fondo de pensiones ve una merma en su valor por la crisis externa, y de hecho está cayendo, digamos, el valor de los distintos fondos que manejan las AFPs, la mirada tiene que ser una de largo plazo. En todas las crisis que hemos visto en el pasado han habido caídas importantes en el valor de las inversiones que realizan las AFPs a nombre de los privados, pero se han recuperado, y no va a pasar algo distinto en esta oportunidad. Entonces, ojo, acá también no hay que usar el pretexto de esta emergencia que estamos viviendo para atentar contra un fondo de ahorro previsional que es fundamental.
lo cual creo que nos debe llevar incluso a reflexionar cómo tener un esquema de protección social más sostenible en el tiempo. O sea, no es posible que solamente uno de cada 4 peruanos tenga una pensión. Eso no es sostenible. ¿Cómo hacer para que los trabajadores informales, los ambulantes, los pequeños emprendedores tengan capacidad de poder paliar su economía cuando hay estas crisis? ¿Cómo tenemos una red de protección social que sea sostenible en el tiempo? Y eso pasa por repensar los impuestos que pagamos, la informalidad que tenemos en el país, temas que son muy serios. Son esos los temas que deberíamos discutir y no si es que la AFP es el responsable o no. Ojo, no estoy defendiendo a las AFPs, estoy pensando en el ahorro y en la pensión de los jubilados cuando se retiren, que creo que es fundamental. Pues acá es calma, estamos en una situación muy compleja, pero no podemos utilizarla como caballo de Troya para hacer medidas que pueden acabar siendo costosas para la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias por haber dado estos alcances económicos que creo que tranquilizan mucho, porque claro, hay que saber lo que viene para poder pararnos frente a eso. Si no sabemos qué es lo que viene es muy difícil. Y vamos a seguir hablando de todas las propuestas de carácter tributario y fiscal que están sobre la mesa, porque hay varias, conforme vayan saliendo, así que lo vamos a volver a molestar en estos días. Gracias, Rosa María. Solamente 30 segundos para, una vez más, invocar a la calma. Yo creo que los ciudadanos ahora tenemos un rol de participar activamente en el programa del gobierno para hacer las pruebas. Acá el detalle central es que las personas que no tienen síntomas no pueden bajar la guardia, tenemos que todos participar para tener una claridad de dónde está el riesgo de propagación o no. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades y tenemos que confiar de que somos un país que somos los mejores catalogados en su manejo económico. Esta es una prueba muy dura, pero estoy seguro que vamos a salir bien librados. Muy bien. Rosa María, permíteme, hay una pregunta que... Del público. Sí, a ver, claro, una que se repite y se ha estado repitiendo el día de ayer. Vamos a pasar los momentos, vamos a repetir los momentos del gobierno del señor García después del coronavirus, del primer gobierno. Mire, yo no creo que eso sea factible porque tenemos un Banco Central que es bastante creíble, tenemos una trayectoria económica impecable, es uno de los principales activos que tenemos. Entonces, en esas épocas había hiperinflación, el Estado, digamos, no funcionaba, era mucho peor de lo que vemos ahora. Entonces yo creo que la situación ha cambiado. El Perú de esa época a hoy, en 30 años, somos un país totalmente distinto. La actividad privada es fundamental en la economía, no hay empresas públicas que puedan quebrar, digamos. Yo creo que estamos en una situación totalmente distinta y más bien a los ciudadanos hay que confiar que por algo se han mantenido 30 años o 25 años de políticas económicas sanas y eso nos permite respirar con tranquilidad, pero ahora es el momento de quemar todos los cartuchos ante la crisis que estamos enfrentando. Bien, ahora sí, ministro, muchísimas gracias. Rosa María. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros esta mañana. Y por supuesto hay otras noticias, otros temas de los cuales también vamos a hablar, pero me imagino a ver que a esta hora nos piden una pausa casi obligatoria. Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes?
¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, también Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, AM-Tagua, los aplicativos móviles y la página web. Rosa María, continuamos, te informo, estamos en una transmisión de recontra, si ya estamos en estado de emergencia, esta es una transmisión recontra de emergencia porque se cayó el internet, no sé si en toda la zona o por acá nomás, pero los teléfonos celulares son muy útiles y hemos hecho malabares para esta entrevista, así es que mil disculpas a nuestros oyentes que son tan buenos. Es la primera vez que usamos los teléfonos celulares de nosotros en una transmisión, sabemos hacerlo, pero es complicadísimo. Pero ahora se complicó más todavía. Es difícil entender, somos una radio muy chica, con muy poco equipamiento, lo que hacemos milagros, pues porque por algo somos Radio Santa Rosa, así que somos la radio más o menos de los milagros. Teléfonos celulares, conexiones con telefonía fija, unas cuantas tablets, una computadora y eso, y ahí ya estamos saliendo al aire lo mejor que podemos. Así es, salimos adelante como podemos. Así Pero es. la verdad es que siempre lo hacemos con mucha calma y con tranquilidad, te digo, Abel, ¿eh? En comparación con otros switchers, estamos bastante tranquilos. Bueno, Bien. quería hacer notar varias cosas que están pasando en el mundo, porque no solamente estamos solos frente a esta enfermedad, el planeta entero está tomando medidas importantes. China ha decidido que no entra un extranjero más. Punto. Es evidente que viajar a China siempre ha sido complicado, pero en los últimos años había desarrollado una gran industria turística, porque tiene, por supuesto, muchísimo que ofrecer. Sin embargo, esto ha sido prohibido, temporalmente, por supuesto, ¿no? Porque los casos importados son los que traen la enfermedad nuevamente al territorio. ¿Esto qué nos indica? Que probablemente todos los países del mundo tengamos que adoptar temporalmente las mismas medidas. El Perú no tiene una norma formal que prohíba el ingreso de extranjeros, pero lo que sí tiene es las fronteras cerradas, el espacio aéreo cerrado y también, obviamente, el transporte interprovincial cerrado. Entonces, ni siquiera te puedes mover entre provincias actualmente. Cuando termine la cuarentena, ¿va a regresar el transporte interprovincial? Esa es una gran pregunta. Luego, ¿vamos a abrir el espacio aéreo cuando el resto del mundo lo está cerrando también? No lo dudo. Todos los planes de viaje que usted tenía para este año debería cancelarlos, porque no creo que esto cambie hasta que no se encuentre una vacuna que permita a la gente vacunarse y poder viajar. Ese creo es un problema muy complejo, muy serio de explicar, pero en este momento es la única forma de contener. Reiteramos, no es que ningún peruano muera todos los años, muchísimos peruanos mueren todos los años, tenemos una tasa de defunción como cualquier país, pero el tema en el coronavirus es que si no haces nada, puedes tener 40.000 muertos en un par de meses. Y eso es insostenible para una sociedad, no se puede.
Las tasas, hay una columna del doctor Elmer Cuba hoy día en El Comercio, la tasa proyectada para el Perú si no se hacía absolutamente nada, o sea, dejaba cesar la enfermedad. Era 400.000 muertos en menos de 6 meses. O sea, fíjense lo que está pasando en Estados Unidos. El sistema sanitario en Nueva York está empezando a colapsar. Estados Unidos tiene en este momento más casos que China, porque Estados Unidos ha decidido, no todos los estados, pero algunos estados, no hacer nada, dejar que la población se contagie. Entonces, ¿por qué? Eso es también lo mismo que hizo Reino Unido, aunque me acaban de decir, tengo que confirmar, que Boris Johnson, el primer ministro inglés, ha dado positivo para coronavirus. Es confirmado, Rosa María. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, es una persona que está dentro del grupo de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Reino Unido, por ejemplo? En el Reino Unido tenían la idea, creo que yo también es la intención oculta de los Estados Unidos, que se contagien el mayor número de personas para inmunizar a la población a través del contagio generalizado. Es un método que se utiliza con ganado, normalmente, se llama justamente la inmunización del rebaño. El 60% del rebaño desarrolla anticuerpos, o está vacunado, en este caso no hay vacuna, tiene que desarrollar los anticuerpos, ya el otro 40% no se enferma, porque la gran mayoría está inmunizado. Pero claro, esa es una práctica riesgosísima, porque tendrías que aislar a las poblaciones de riesgo, pero aislarlas de todo contacto humano durante meses, mientras se va desarrollando el contagio, y además todavía no está claro que todos los que se contagien se salven si es que son menores de edad. Entonces, o son jóvenes, digamos. Entonces, ese es un método que se quiere aplicar en Estados Unidos, creo que indirectamente, no lo han especificado, pero que en Pakistán, perdón, que en Israel o en Reino Unido sí se ha hablado de esto abiertamente. Es un método, como digo, muy peligroso. Estados Unidos ha dejado en manos de los estados hacer lo que puedan, y cada estado está reaccionando de una manera diferente. Pero el problema es que es un país, no es solo un conjunto de estados. Y lo que pasa de un estado al otro, por contagio, porque no se han cerrado los vuelos aéreos, porque no se ha cerrado el transporte interprovincial, porque la gente sigue viajando en carro de estado a estado, se va a multiplicar por todo el país. Entonces, Estados Unidos va a ser realmente un centro de experimentación increíble, porque además su presidente está en la fase de la negación. Él cree que para Pascua está todo resuelto. Cuando le preguntaron, ¿y por qué para Pascua? Dijo, bueno, porque es una linda época del año y me pareció que en Pascua las cosas pueden estar resueltas, pero no tiene ninguna tentación científica de lo que está haciendo. Entonces, claro, los sistemas, no hay sistema que aguante. O sea, Estados Unidos se supone que tiene en todos los Estados Unidos, en los 50 estados, tiene 60.000 camas de UCI. Ya quisiéramos nosotros tener pues la 10ª parte de eso, ¿no? Pero tiene 60.000 camas de UCI y algo así como 50.000 respiradores mecánicos. Con lo cual, sí, pues, si tienes 1 millón de enfermos, te alcanza. El problema es que el 1 millón de enfermos lo van a tener el próximo viernes. Ese es el problema. Y eso no te da para atender la cantidad de enfermos que vas a tener en un mes. Porque esto es exponencial. O sea, si están ahorita en 80.000 y están llegando hoy día probablemente a los 100.000 enfermos, en una semana están en 1 millón. Ese es el problema. Lo que estamos tratando de evitar en el Perú es exactamente eso. La estrategia peruana, que se parece a la de otros países de América Latina, es: somos un país pobre, no tenemos camas de UCI, no tenemos respiradores, no podemos permitir que la gente se enferme. ¿Qué hacemos? Los aislamos a todos, poblaciones enteras. Erradicamos la enfermedad. Cuando no queda nadie con la enfermedad, los volvemos a dejar salir. ¿Cómo nos aseguramos que la enfermedad no vuelva a entrar cerrando fronteras? Es la única forma. Acá nos están escribiendo desde Estados Unidos y nos dicen: la gente de Nueva York se viene a la Florida y hoy empezó tolerancia cero. Claro, pues, es que eso es lo que está, es que es lógico, las fronteras no están cerradas. Entonces, el problema es ese, ¿no? O sea, hay disposiciones constitucionales por los cuales uno puede impedir el comercio interestatal. Es un asunto federal, y eso sí es un asunto que compete al presidente de los Estados Unidos.
no puedes prohibir el libre tránsito de personas entre estados en los Estados Unidos porque ese es un derecho federal. Entonces, eso tiene que pasar por una declaratoria del presidente de los Estados Unidos. Es muy complicado lo que está pasando allá. De otro lado, noticias de España, también obviamente siguen siendo tristes y preocupantes, pero esta vez sobre los kits de pruebas que son tan importantes en esta epidemia. El gobierno español ha devuelto un lote de 9.000 kits defectuosos a una compañía china. Ahora, Beijing, el Estado chino, dice que esa compañía no tiene licencia oficial y que se distinga claramente la ayuda oficial china de otra del mercado donde no tienen restricciones a la exportación. Entonces hay que tener cuidado. El Perú ha comprado pruebas, pero claro, ayer se explicaba, y con toda razón, que en este momento hay un mercado de una demanda fortísima que viene de todos los estados, que todos los estados salen a comprar. Y el control de calidad no necesariamente pues es el óptimo cuando tienes que producir a toda velocidad. Así es. Pero esa es la situación. No significa que todas las pruebas que vienen de China son malas. Lo que dice el Estado chino es que este fabricante en particular tiene un problema de licencia. Eso es un problema. Hoy día ya amanecemos con más de 500.000 de infectados en el mundo. Y de ellas, 3.000 millones de personas en el planeta están en aislamiento. 3.000 millones. Esto no tiene ningún precedente. Ningún precedente en la historia de la humanidad. Así es. Obviamente los niveles de confinamiento son diferentes, ¿no? Hay países hay países, porque ahí que en Suecia, por ejemplo, no hay una norma de estado de emergencia. Se le dice a los suecos que tienen que quedarse en sus casas y a ninguno se le ocurre desobedecer. Se les sugiere que se queden en sus casas y son tan disciplinados que todos se quedan en sus casas. Eso es una cosa impresionante. Eso lo puedes hacer con un pueblo disciplinado. Pues nosotros que somos unos indisciplinados, tienen que poner toque de queda, un militar, detenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero impresionante. No Rosa María, tienen medidas de cuarentena porque basta con que el gobierno le diga a la gente que no salga, para que no salga. Así ¿Ya es. está? Listo. Tenemos que ir terminando, Rosa María, pero permíteme solamente un pequeño comentario que están pidiendo sobre este registro de infractores, porque la gente tiene que tener bien claro que el problema no se les va a terminar cuando se los llevan a la comisaría 2 o 3 horas. Según Claro. ha informado el presidente... Hay que tener también un poquito de sensatez, ¿ok? Un policía no es un juez. Ni nosotros somos los jueces del prójimo, ni la policía del prójimo. Yo no sé por qué una persona sale en medio de la noche corriendo con un trapo blanco. No tengo la menor idea si le está dando un infarto, si tiene un muerto dentro de su casa. ¿Quién soy yo para salir a la ventana y gritarle, métete a tu casa? No, si no sé por qué está afuera. Entonces, cada persona que va retenida, la retención dura 4 horas de acuerdo a la ley, sin estado de emergencia, por cierto, o detenida, porque en estado de emergencia tú puedes detener sin flagrancia, tiene que ser puesta a disposición de un fiscal, y el fiscal decidir si inicia o no proceso, porque resulta que conversando con la persona, no sé, es esquizofrénica, abrió la puerta y se fue, es inimputable, ¿no? O es menor de edad, o es una persona adulto mayor que tiene Alzheimer, está completamente desorientado. Entonces, se tiene que ver caso por caso. O es un vándalo de esos delincuentes comunes que están sueltos a ver si qué roban. Entonces no solamente el problema es que está entrando otros delitos que son concurrentes, ¿no? O una persona que sale en una bronca en la calle. No solamente la violación del estado de emergencia, el desacato, la autoridad, etcétera, no también son lesiones graves, ¿no? El caso del policía, por ejemplo, en Piura, es un caso de lesiones, además de, entonces hay otros delitos. Entonces, dejemos que el Poder Judicial también, pues, que tiene que hacer su trabajo. Esto se tiene que ver caso por caso. Madre sale con un niño autista, ¿ya? Y resulta que el niño comienza a gritar porque se excita, y los vecinos lo gritan y lo insultan, y termina en un incidente y la detienen a ella y al niño. Esa madre le va a tener que explicar al fiscal qué era lo que estaba pasando, y el fiscal le va a decir, efectivamente, aquí no hay dolo. O sea,
El dolo implica la intención de violar el estado de emergencia, de no querer cumplir, de no tener ninguna razón válida para poder atender una emergencia. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que atender razones. Acá todo el mundo quiere ser la punición, ¿no? La punición, el castigo. No somos disciplinados, es verdad. Pero créanme que 32 millones de peruanos es mucha gente, que si en 13 días de cuarentena hay 20.000 detenidos, eso implica más o menos 1.500 por noche en todo el Perú. Entonces, no me parece una cifra de un pueblo indisciplinado. Por el contrario, me parece las cifras de un pueblo muy disciplinado. Bueno. La gente lo único que quiere es castigo, ¿no? Castigo físico, que los golpeen, que les peguen. Nadie sabe lo de nadie, por el amor de Dios. Esto no se puede condenar. Hay que escuchar primero qué pasó. ¿No? Ayer todo el mundo estaba condenando a unos vándalos que habían pegado a este pobre policía y resulta que uno de los vándalos era militar. Criado también seguramente en formas violentas, descargó su con violencia contra un pobre policía. Así es. Ojo con la policía del prójimo, ¿ya? Porque para eso tenemos policías, fuerzas armadas, para eso tenemos jueces, tenemos fiscales. Eso, tenemos autoridades. Yo no soy la policía del prójimo, no me paro acá a la ventana a gritarle al que pasa, ¿por qué ha salido? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién me ha dado esa autorización? Así es, Rosa María. Bien, Bueno, Rosa María, nos vamos. De irme, no se olviden de los niños autistas, de verdad, es un asunto bien penoso. Mucha gente ignora, pero absolutamente, sobre todo la gente joven, ignora la realidad de estas familias. Es bien duro tener un niño autista encerrado, un niño autista que necesita espacio, necesita caminar para bajar los niveles de ansiedad, porque si no se termina dando de cabezazos, realmente de cabezazos contra el suelo hasta que la cabeza le sangra. O sea, ustedes no han visto eso, pero de verdad que les digo que es terrible. Se necesita ayuda urgente para esos niños. Y esa ayuda pasa por una comprensión de su realidad, que no es la misma realidad. Ahora, hay niños dentro del espectro autista que no tienen ninguna necesidad de espacio abierto, porque el espectro autista es muy amplio. Cada niño tiene necesidades muy especiales. Pero hay un conjunto de niños muy minoritario, pero muy minoritario, habrá uno por barrio, ¿verdad?, que necesita salir al parque 1 hora. Y con un distintivo, lo que sea necesario, ¿cierto?, con un cuidador, con una pancarta que diga el niño es autista, por favor déjenlo en paz, lo que sea necesario, pero por favor tengan una consideración especial, que ya son 13 días, 15 días más, es una perspectiva terrible para sus padres, ¿no? Así es. Bueno, hoy día tenemos misa. Sí, el padre Luis Enrique Ramírez va a celebrarnos la misa como todos los viernes, obviamente sin feligresía, pero la feligresía ahora está en sus casas y van a seguir muy atentamente. Los invitamos a todos los que son católicos y que están mirando el programa. No se olviden de Radio Santa Rosa, porque ahora tienen la oportunidad de escuchar misa justamente a través de nuestra radio. Sí. Hoy día, sin tener que trasladarse a ninguna parte, la misa, reiteramos, se realiza a puerta cerrada, justamente en cumplimiento estricto de las disposiciones sanitarias. Muy bien, muchísimas gracias, Abel, que tengas un buen fin de semana dentro de la cuarentena. Dentro de la cuarentena. Y nos vemos nuevamente el lunes. Nos vemos el lunes y 1000 disculpas a todos por todos los percances del día de hoy. Gracias, cuídate, Rosa María. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.